Estamos en el quinto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, orad todos con un solo corazón, sed compasivos, fraternalmente amorosos, misericordiosos, modestos, humildes. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición, mas al contrario bendecid, porque a esto sois llamados, a poseer la herencia, por herencia la bendición celestial. Pues quien desea gozar de vida y ver días felices, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen de engaño. Apártese del mal y obre el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus ruegos, mas el rostro del Señor sobre los que obran mal. ¿Y quién podrá dañaros si sois celosos del bien? Mas si padecéis algo por la justicia, dichosos. No temáis sus fieros, ni os inquietéis. Solo bendecid en vuestros corazones al Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que se os dijo a los antiguos: no matarás, y quien matare será reo de muerte. Y yo os digo más: todo el que tome ojeriza con su hermano será reo ante el juez, y el que le llame raca será reo ante el concilio, y quien le llame impío será reo del fuego del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acordares que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después vuelve a presentar tu ofrenda. Primero unos pequeños anuncios. Hemos hecho unas hojitas que ya una que ya ustedes conocen sobre la campaña del Rosario, y otra nueva sobre las cuestiones de las vacunas. Esas hojitas hemos hecho bastantes copias. Si ustedes desean tomar para regalar o para distribuir, pues pueden tomar. Lo único que pido es que no las desperdicien o que no las guarden. Si no van a usarlas, pues no tomen tantas. La ventaja de estas hojitas es que se pueden fotocopiar y reproducir, porque están en formato carta. Entonces no duden en distribuirlas. Es una obra de caridad, y yo pienso que ahorita hay mucha gente que no sabe lo que está pasando, entonces hay que ayudarlos. Yo pienso que no debemos dejar a la gente así, y es una obligación en caridad ayudarlos, a los que están a nuestro alcance. Y hay gente que no entiende esto, que a veces es muy susceptible, hasta son violentos con eso. Entonces hay que tener cuidado y hay que darlo con cuidado para que todo salga bien. Entonces estas hojitas están a disposición a la salida de la Santa Misa. Ustedes pueden tomar. Si quieren ayudar a la reproducción de estas hojitas, nos cuestan a cada una 50 centavos. Ustedes, si quieren colaborar a los gastos, pueden hacerlo, no es obligatorio. También tenemos malas noticias. Tengo unos rumores de que en la fraternidad, pues es lo que la gente dice, ¿verdad? Que pues los sacerdotes están animando a los fieles a vacunarse. Es una tristeza saber eso, y que también los sacerdotes se van a vacunar en la fraternidad. Entonces a ese grado está llegando la situación de la fraternidad, pues no sé, de necedad. Es una necedad
que haya ese acercamiento a Roma que nosotros criticamos tanto, pues no se queda en ese punto, también en otras cosas se está viendo que están tomando iniciativas negativas, como que se están cegando, y es una tristeza saber eso. Si los sacerdotes también se vacunan, pues no sé, van a pasar cosas muy graves. Aunque desaprobemos todo eso, pues hay que rezar por ellos, que Dios tenga misericordia, que les abra los ojos y que no hagan tantos errores. Entonces vemos, por ejemplo, las últimas noticias dicen que en Israel, que casi todo el mundo se vacunó, que la mitad de la gente que se vacunó ya tiene el coronavirus. O sea, es gravísimo, ¿no? O sea, esas vacunas hasta traen en sí mismas, ya traen estos virus. Es muy peligroso hacer esto. Hay que tener mucho cuidado y veamos que está toda esa gente está afectada, y además que hay segundas vacunas y que quieren hacer nuevas vacunas. Entonces, cuidado, todo eso es una locura. Hay que cuidarse su salud todos, y nuestras familias, nuestros niños, no permitir que se vacunen. Por favor, sean conscientes de eso. Es muy grave. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Antes de comenzar, me olvidé decirles que si desean tener los documentos de la campaña del Rosario, o el de las vacunas, lo podemos dárselos en un documento digital para que lo puedan difundir es un documento PDF, se los podemos proporcionar para que ustedes lo difundan a nivel de internet. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio de hoy, que como nuestro Señor nos está insistiendo mucho, no solo que tengamos respeto al prójimo, que tengamos caridad con el prójimo, sino que tengamos el espíritu de caridad, ¿verdad? No solo, por ejemplo, no hacer daño al prójimo, no hacer cosas malas contra el prójimo, sino también tener ese espíritu de caridad, que no es tan fácil, porque a veces podemos respetar las formas como hacían los fariseos, pero no respetamos el espíritu de la ley. Ese espíritu de la ley es ir más allá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla que no hay que matar. Claro está, no hay que matar, pero también no hay que saber no dañar al prójimo, no lastimarlo, no ofenderlo, porque también eso es el espíritu de la ley, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, es que yo no le hice nada malo a nadie, pero yo he tal vez ofendido a alguien, lo he lastimado sin necesidad. Entonces hay que bien discernir la caridad cristiana, la verdadera caridad cristiana, de la caridad mundana y de la caridad que es esa caridad modernista, esa caridad conciliar, que es una falsa caridad. Entonces debemos tener claro en nuestra mente de qué manera debemos practicar la caridad. Y ciertamente nuestro Señor es severo, ¿verdad?, con las faltas hacia el prójimo, porque el prójimo está hecho a imagen de Dios, y debemos amar a Dios en el prójimo, ¿verdad? Como decía Jesús, a todo lo que habéis hecho a uno de estos pequeños, me lo habéis hecho a mí. Entonces debemos ver a Dios en el prójimo, debemos lograr verlo a Dios en el prójimo, pero no vamos a ver a Dios
en el pecador en tanto pecador, porque eso sería una ofender a Dios. No vamos a ver a Dios en el pecador en tanto que puede convertirse, en tanto que puede renunciar a su pecado, y esa es la manera correcta de amarlo, no en el pecador como pecador, ¿verdad? Porque hoy la gente ama al pecador en su pecado y como pecador, así. Eso es algo absurdo. No amamos al pecador en su pecado, con su pecado, no. Lo que queremos es que el pecador deje de ser pecador. Es diferente. No amamos sus errores, no amamos sus yerros, no amamos lo que él hace de mal, pero lo amamos a él para que se convierta, y esa es la verdadera caridad cristiana. Y amamos al prójimo por amor a Dios, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, y entonces nosotros queremos rescatar a esa persona que fue hecha a imagen de Dios, la queremos salvar, y entonces queremos rescatar lo que hay de Dios en él, lo que hay de bueno en él, pero no vamos a justificar su pecado, no vamos a justificar sus errores, sus debilidades, ¿verdad? Entonces, según la caridad mundana, según la caridad modernista, pues es faltar a la caridad cuando yo le digo a un pecador que se corrija, o quiero ayudar, o que le hago. Hay veces se puede hacer un reproche que no es exagerado, que no es fuera de lugar, pero que puede molestar un poquito este reproche, decirle: mira, debes corregir tu vida porque eso está mal. Pero según la falsa caridad mundana o modernista, y yo estoy faltando a la caridad si le digo eso, y no es así. La verdadera caridad es de ayudar al pecador, aunque lastimen, ¿verdad? Pero hay maneras de decirlo, porque a veces hay personas que llaman la atención a su prójimo, le hacen alguna corrección y lo hacen de una manera realmente que no es necesario ser así de duros, o sea, no es necesario hablar de esa manera o decírselo de tal manera. A veces es suficiente decírselo de una manera menos agresiva, puede ser. Entonces hay unos que creen que se puede, aunque tengan razón, tal vez podrían tener más cuidado, ¿verdad? Pero para los modernistas, para la caridad conciliar, entonces si yo le digo a alguien que trato de estimularlo para que sea mejor, pues estoy faltando a la caridad, ¿verdad? Si un papá regaña a su hijo, le llama la atención o incluso lo castiga, es que es un papá que no es caritativo, que no es bueno, porque es exigente, y entonces eso no es faltar a la caridad. Eso es falso, no es verdad. A veces es necesario llamar la atención. Los padres que nunca exigen nada a sus hijos, pues sus hijos se vuelven creen que todo está bien, que todo está fácil, que puedan hacer lo que quieran, y pierden la noción de lo que está bien, de lo que está mal, porque sus papás no les recuerdan decirles: no hagas esto porque esto no es correcto, aunque al niño no le guste. Y no es verdad que es faltar a la caridad, porque hay veces que si el niño no escucha o no quiere escuchar, entonces sus papás le pueden llamar la atención, lo pueden castigar. ¿Por qué no? Eso no es faltar a la caridad. Pero hoy mucha gente tiene ese concepto de la falsa caridad, que dice: no, es que no hay que nunca molestar, no hay que regañar, no hay que exigir, porque si no tú eres muy duro, estás faltando a la caridad. Todo debe ser por las buenas. No es verdad. Nuestro Señor, muchas veces, si uno lee con atención el Evangelio, a veces dice cosas a los fariseos con una dureza impresionante. Ciertamente los fariseos también estaban muy endurecidos en su pecado,
y por eso nuestro Señor era más enérgico, pero no estaba faltando a la caridad. Nuestro Señor les estaba diciendo sus verdades, pero para su bien, no era por soberbia, simplemente por molestar, lo decía para que se corrigieran. Entonces a veces mucha gente hoy, muchos papás, yo veo que eso es muy común, incluso en la tradición de aquellos padres de familia que en la tradición educan a sus hijos con un métodos que son modernos, y ellos creen que los están educando según la tradición, pero no es verdad, porque son demasiado complacientes en todo. Entonces nunca se atreven a decirle las cosas con claridad a los niños y decirle, bueno, eso no está bien. Y el niño quiere esto, no, es que hoy no se puede porque, no sé, por hablar una razón, a veces uno no puede ser siempre sí a todo. Entonces cuando uno hace todo, cuando un niño hace siempre lo que él quiere, pues ese niño se malacostumbra y a veces no debe hacer siempre lo que él quiera. Y si los padres le dicen esto o esto no hoy, no están faltando a la caridad con sus hijos, ¿verdad? A veces el niño pues quiere exagerar en el juego y está descuidando sus oraciones, está descuidando su lectura, está descuidando primero las obligaciones más importantes, ¿verdad? Porque hoy se invierte todo y se le da más importancia, sí, al estudio de la escuela. Entonces tienes que hacer tu tarea, eso sin falta, aunque sea mucho tiempo, pero tienes que hacerla. Ahí no perdonan los papás, pero cuando estás en las oraciones es como si fuera algo así facultativo, y no, la vida cristiana es obligatoria. Entonces por eso que no se exige y que no se da importancia a las obligaciones de la vida cristiana, que los niños se vuelven laxistas, y que ya cuando crecen piensan que decir sus oraciones o hacer sus obligaciones de cristiano son como algo así que a ver si tengo tiempo, a ver si puedo, a ver si me gusta, cosas de ese tipo, y piensa que la vida cristiana es como una opción libre, pero no. Nuestro Señor dice, si tú no haces esto, vas a ir al fuego del infierno. Ahí lo dice en el Evangelio, cuidado. Es que es obligatorio, y hay un castigo tremendo, el tremendo es el infierno. Entonces nuestro Señor, a pesar de Él es infinitamente bueno, infinitamente nos ama, infinitamente, pero Dios es justo y Dios castiga al mal. Entonces Él exige también, y tiene derecho a exigir, porque Él es nuestro dueño, es nuestro rey. Entonces Él exige pero lo que nos pide finalmente siempre es por nuestro provecho, y Él nos castiga cuando no queda otra. Cuando ya Él ha agotado todos los recursos de su misericordia, de su bondad, de su paciencia, no tiene otra que castigar, porque Él es justo. Y como les decía en otra ocasión, la justicia es una parte de la bondad, porque el que ama el bien detesta el mal. Entonces, si Dios es bueno, Él detesta el mal, odia el mal y lo castiga, sí, porque es normal. Y si no lo detestara, entonces no sería bueno. No, esa mentalidad de hoy, de que hoy hay gente que se pasa de buena y que ama no solo al pecador, sino también ama su pecado. El pecado del pecador lo ama también, y todo es bonito, todo está bien, no te preocupes, haz lo que tú quieras, lo que te parece, lo que te gusta. No te compliques la vida, yo soy muy bueno contigo, te tolero todo. Eso no es bondad, es una falsa concepción de la bondad, y debemos liberarnos de esa mentalidad, porque estamos haciendo daño. Por ejemplo, una persona que vive en pecado mortal, si yo le digo, no te preocupes, no es grave, tú puedes seguir comulgando, puedes ir yendo a misa
y puedes seguir comulgando, como les dicen hoy los padres modernos, y gente que vive en pecado, y en lugar de ayudarlos, los están confirmando en su error, y los están llevando al infierno, porque Dios castiga. Es hacerle un daño a una persona el no, a veces, de no decirle que está en un error o que está fallando. Le estoy haciendo un daño con esa apariencia de bondad, curiosamente, con esa apariencia de caridad que la gente hoy se vende, esa apariencia de bondad, y que no es bondad, ¿verdad? Es como si, bueno, esto es un caso más grave, ¿no? Pero sí es como si un padre tiene un hijo que le gusta la droga y le dice: ah, ¿te gusta? Ah, qué bien, pues si te gusta, pues debe ser algo bueno para ti, puedes seguir así, no te preocupes, trata de no tomar tanta, cosas así, ¿no? Pero esa actitud le está haciendo daño a su hijo. Entonces eso es como una complicidad, y es un daño tremendo el hecho de decirle eso. Entonces, es que si yo le digo que esto, se va a enojar, va a hacer berrinche, va a hacer caprichos, va a ponerse violento, no sé. Bueno, pero hay que decírselo de alguna manera, o sea, hay que encontrar la manera prudente para hacerle comprender a una persona, pero uno no la puede dejar así. Sobre todo alguien que depende de nosotros, tenemos la obligación. Ya no es solo caridad, es justicia, porque la justicia es aquello que debemos hacer porque tenemos la obligación, ¿verdad? Estricta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hay cosas que si yo no hago me pueden llevar a la cárcel, ¿verdad? Hay cosas que son en justicia, pero cuando es un acto en caridad, pues no me pueden llevar a la cárcel. La policía no me puede llevar a la cárcel porque es en caridad. Si yo quiero ayudar a esta persona que está pobre, que necesita ayuda, pues si no le ayudo, pues no hago un pecado contra la justicia. No me pueden llevar ante el juez por eso. Eso es justicia. Pero si no lo hago, pues tal vez hago un pecado de caridad. Eso Dios me lo va a pedir cuentas el día de mi muerte. Pero es un pecado también, ¿no? Pero es un pecado contra la caridad. Entonces tengamos claro qué es lo que tenemos de ver en justicia. Y por ejemplo, los padres hacia sus hijos tienen deberes en justicia porque son sus hijos. Entonces, si un padre no da de comer a sus hijos, pues sí está haciendo un pecado contra la justicia, y tal vez Dios lo puede castigar o lo pueden acusar ante la justicia del penal, ¿verdad? Porque esta es una persona que está haciendo algo que, pues, como padre, pues es su deber, ¿verdad? Entonces hay cosas que en justicia debemos hacer, pero hay cosas que en caridad. Pero cuando es con las dos, pues es una obligación más grande, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos que ayuden a sus papás. Cuando sus papás ya están ancianos, hay hijos que se desentienden de sus papás, no los ayudan, y por lo tanto hay un deber en justicia, porque ¿qué recibieran los hijos de sus papás? Pues la vida, la educación, todo el tiempo que sus papás les dieron para que vivieran, para que estudiaran, todo eso, y el hijo no corresponde no tiene gratitud, y consideran que sus padres son un estorbo, porque ellos quieren vivir su vida, quieren distraerse, ir a pasearse, y abandonan a sus papás. Eso es un pecado muy grave, y es contra la justicia, no solo contra la caridad, es también contra la caridad, pero es también contra la justicia. Y los hijos tienen un deber delante de Dios de ayudar a sus papás, porque son familia, ¿verdad? Como nosotros en familia debemos sostenernos, es normal. Pero si vemos a alguien que no es de nuestra familia, que necesita ayuda, pues ahí no tengo una obligación en justicia, pero sí tengo una obligación en caridad. Y si no lo ayudo
nadie me va a llevar a la cárcel por eso, nadie me puede exigir a fuerzas que yo dé limosna o que ayude a alguien, ¿no? Pero delante de Dios tenemos que dar cuentas de las faltas en la caridad. Entonces, tengamos claro que, bueno, la caridad y la justicia son cosas diferentes, pero que las dos obligan delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy la gente se olvida a veces del prójimo, ¿verdad? Y es muy fácil en una sociedad que se vuelve cada vez más difícil de vivir, porque las virtudes cristianas desaparecen. Entonces ya no hay respeto, ya no hay respeto por los demás, porque no hay virtudes, ¿verdad? Si yo tengo, hay personas que a la primera se ponen violentas y se enojan muy fácil porque no tienen la paciencia. Hay personas que no ayudan al prójimo porque no tienen la verdadera caridad. Hay muchas virtudes que debemos practicar, ¿verdad? Y todas esas virtudes hacen que nuestra sociedad de cierta manera sea estable, y que la vida en sociedad sea agradable, y que la vida en sociedad pues nos aporte algo a todos, ¿verdad? En una sociedad donde hay virtudes cristianas es mucho más fácil vivir, y pero no es como hoy, que hoy la gente toma un medio de transporte y está temiendo que la asalten, o que va a comprar algo y está temiendo que la estafen, o va a ver un doctor y está temiendo que este mismo doctor le haga daño, porque ya no hay ética profesional. Ya los hombres, ya no hay respeto. Hay personas que por ejemplo, que trabajan en un hospital, pero no tienen consideración por los enfermos. Ellos van ahí porque tienen un salario, y lo que están esperando es que se termine la hora para irse a su casa. Pero que tengan consideración, realmente caridad con los enfermos, no. Hacen su trabajo, pero es para ganar dinero, no tienen caridad. Es muy triste ver eso. En otros tiempos los doctores venían a ver a los enfermos, incluso a su domicilio, estaban al pendiente de los enfermos. Hoy un doctor ya no hace eso. No hay manera de contactarlo. Ya no hay caridad, no hay conciencia profesional, ¿verdad? La honradez. Ahora, cuando alguien puede subirle el precio a un producto, pues se lo sube sin razón, porque es que la gente está pidiendo mucho este producto ahorita, entonces yo subo el precio. Eso es inmoral. Uno puede subir el precio de las cosas si hay una razón concreta, ¿verdad? Pero no es porque la gente ahorita le interesa este producto, pues yo le subo el precio. Eso es inmoral. Es aprovecharse de la gente, de la necesidad de la gente. Entonces eso se ve en muchos aspectos de la vida social hoy, que el cristianismo se está evaporando de esta sociedad, y cada vez la vida se vuelve más difícil, y las personas son cada vez más inhumanas, porque cuando uno pierde el sentido de la caridad, de la justicia, se vuelve inhumano y se caen en cosas completamente fuera de lugar, completamente abominables, ¿no? Entonces la gente tiene mucha consideración por un perro, hasta se le salen las lágrimas porque el perrito está lastimado, pero no tienen consideración por su prójimo, y gastan mucho dinero en los animales y no piensan en las personas que tienen realmente necesidad. Eso es un pecado. Tratan a los animales con más afecto que tratan a su familia. Están abrazando el animal todo el día. Eso es pecado. No puede ser. No puede ser que tengan tanta amor por un gato, un perro,
y después con las personas sean completamente desagradables. ¿Cómo es posible? No se trata de ser cruel con los animales, no es eso, no, Dios no quiere tampoco que seamos crueles con los animales, pero el animal es un animal y las personas son personas, no hay comparación. Entonces ese sentido de ese amor desordenado, esa falsa caridad, también lleva a otros excesos, ¿verdad? Entonces, como esas personas hay personas que se están muriendo y su familia le dice, no le digan que se está muriendo, no llamen al sacerdote porque pobrecito se va a asustar, no lo hagan más sufrir ya de lo que está sufriendo. Esas son las reflexiones que hacen hoy la gente. Entonces esa persona que sí a lo mejor está en pecado grave y muere así de una manera indolora, porque es lo que quieren ellos, hasta les dan drogas para que no sufran, y muere en su pecado, y entonces va a ir al infierno por toda la eternidad en el fuego. Entonces, pobrecito, entonces no, sí va a sufrir, ¿verdad? Entonces ahí está la locura de la gente hoy. Pues yo una vez hubo un accidente, yo iba en un coche y una persona tuvo un accidente. Entonces yo bajé para ver si la persona necesitaba, pues tal vez algo del sacerdote, y la gente me decía, no se acerque, pobrecito, se va a asustar. Entonces yo sí me acerqué a ver a este enfermo, tal vez estaba moribundo, y le pregunté si se quería confesar. Pues él estaba feliz de ver un sacerdote, feliz de que hasta se le iluminó la cara y me dijo sí. O sea, él necesitaba al sacerdote, pero la gente, por razones humanas, no les interesaba su alma, no les interesaba, y él sí enseguida quiso confesarse, ¿verdad? Esta persona accidentada. Entonces ya ven la diferencia de la falsa caridad y de la verdadera caridad. Tengamos cuidado de no dejarnos llevar por esa falsa caridad. Sí, es que el padre me regañó, el padre me llamó la atención, no tiene caridad. No, es falso. A veces es necesario llamarle la atención a los demás. Como cuando San Pedro le dijo a nuestro Señor que no, es que Él no debería sufrir su pasión, no es posible, tú no debes morir. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Pues lo regañó. Le dijo, atrás Satanás, tú eres ocasión de escándalo. Le llamó Satanás a San Pedro. No, eso en la mentalidad actual, pues Jesús faltó a la caridad con San Pedro, pobrecito San Pedro. No, es que a veces es necesario, ¿verdad? Pero no se puede hacer agradable siempre. Por ejemplo, un doctor que tiene que tratar a un enfermo y tiene que lastimarlo, ¿verdad? Pues tiene una herida, es que te la voy a curar, te voy a limpiar la herida. Es que eso lastima, hace sufrir al enfermo. Entonces si el doctor dijera, no, es que no te quiero hacer sufrir, te dejo así, para que no sufras, pobre persona, pobre. Entonces la persona le va a dar una gangrena, le va a dar algo en esa herida y se va a morir. Pero él no quiso hacerla sufrir, ¿verdad? Entonces son cosas muy evidentes que no es así, que hay que tener caridad. Entonces la verdadera caridad está ligada a la fe, está dependiendo de la fe. Así que cuando queremos tener caridad debemos hacerlo por motivos de fe. No es esa bondad humana, puramente humana, que hoy la gente confunde con caridad. Una persona que es muy simpática, que es muy educada, que es muy agradable, eso no es caridad, eso son cualidades humanas, son virtudes incluso humanas, pero no es la caridad. La caridad es cuando yo hago
a alguien algo o le digo algo por razones de fe, porque Dios existe, porque Dios dijo que hay que hacer esto, porque Dios dijo que no hay que hacer esto, y yo sé que eso es el bien de esa persona, entonces lo que yo le digo es por motivos de fe, pero al mismo tiempo por amor por ella, entonces eso es caridad. Entonces debemos decir, yo soy caritativo con una persona cuando me preocupo de su alma, cuando me preocupo de su salvación, cuando me preocupo que ella crezca en lo que es según Dios, en sus virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, eso es muy común en la educación, ¿verdad? Que un padre o una madre le dice a su hijo, pues, ten paciencia, ahorita no podemos hacer esto, ten paciencia. Entonces está educando a su hijo en la paciencia. Es que yo no puedo esperar, o no tengo ganas. No, pues aunque no tengas ganas, vas a esperar. Bueno, entonces le está inculcando a su hijo la virtud de la paciencia. Le está haciendo un bien, porque su alma crece, su alma se desenvuelve en las virtudes, y las virtudes cuesta trabajo practicarlas, ¿verdad? Tener paciencia cuesta trabajo, o hacer su deber, o hacer sus oraciones, todo eso cuesta trabajo, y entonces, pero si el niño lo hace, él está creciendo en las virtudes, y es un acto de caridad que su papá le diga, haz esto, aunque no te guste. Es un acto de caridad porque le hace realmente bien al niño, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, un sacerdote que le dice a un fiel, para que no hagas ese pecado tienes que evitar la ocasión de pecado. Entonces no tienes que frecuentar ese lugar o esa persona que te cae bien, o ese lugar que te gusta. Entonces tengo que privarme de algo que me gusta. Sí, tienes que privarte de algo que te gusta. Tienes que hacer algo que te cuesta. Bueno, ese consejo es para su bien, y entonces es un acto de caridad. Es un acto de caridad, ¿verdad? No todo lo que es agradable es caridad. Y es el concepto moderno de la caridad con las personas, ¿verdad? Hoy hay personas que dicen cada barbaridad o dan cada consejo más negativo a otros, y lo hacen con esa amabilidad, con esa simpatía, y están faltando a la caridad profundamente, ¿verdad? Entonces, o esas personas que se casan porque me cae bien, o sea, nos amamos, pero no han visto si la otra persona ama a Dios, si cree en Dios, si es buena cristiana, buena católica, y que va a ser un buen padre de familia o una buena madre de familia, porque va a educar bien a sus hijos. Eso es lo principal. Que se amen, pues es secundario. Sí es cierto que debe haber amor entre los esposos, pero no es lo principal. Entonces hay muchachos que se casan sin pensar en nada más que en el amor que se tienen, en esa simpatía humana que se tiene, y no es suficiente. Entonces ese matrimonio no va a durar, ese matrimonio se van a divorciar en poco tiempo, los niños van a sufrir la separación. Entonces finalmente ese amor no era un amor correcto, había un problema, no era un amor de caridad, porque incluso los novios, los esposos deben amarse por un amor de caridad, y quiere decir que el amor humano está subordinado al amor divino, y si no está subordinado, mejor que no se casen, porque ese matrimonio no va a ser estable, no va a ser bueno, no va a ser fuerte, no va a producir hijos que sean buenos católicos. Entonces, cuidado con los falsos amores, porque hay gente que por amor va al infierno, ¿verdad? Que fulanito ama a la mujer de su prójimo,
Ah, sí, pero es que la ama de un amor sincero. No, ese amor no es lícito, es pecado, ofende a Dios y ofende también al marido de esta persona, esta mujer. Eso es algo malo, es algo grave. Ah, es que no, es que nos amamos sinceramente. No, y eso no tiene ni nada de caridad ni de bondad. Es un amor malo, ¿verdad? O que a alguien le gusta algo que es malo, pues está mal. No quiere decir que por eso, porque lo ama, porque le gusta, que es algo correcto. Entonces debemos reflexionar sobre esa manera de pensar que es muy común hoy y que a veces nosotros nos dejamos contagiar de alguna manera, ¿verdad? Hay una manera de razonar de la gente hoy que no es correcta, ¿verdad? Que dicen, es que esta persona es un buen abogado, es un buen doctor, porque es muy amable. Pero hay doctores que no son amables y que son muy buenos doctores. Tienen un mal carácter, puede ser, pero son muy buenos doctores. Entonces, hoy la gente dice, es que porque es amable debe ser un buen doctor, porque me cae bien. Eso es tonto, ese razonamiento completamente. Entonces, fulanito es buen cristiano porque es amable. Bueno, está bien que seamos amables, no es algo malo, pero es secundario. Hay que ver el fondo de las cosas y decir, es que es amable porque ama a Dios, es amable porque al mismo tiempo respeta los 10 mandamientos, respeta las virtudes cristianas, se comporta virtuosamente. ¿Qué son las virtudes? Paciencia, prudencia, humildad, fortaleza, pero una fortaleza que está orientada al bien, no al mal. Entonces, justicia, todas esas virtudes, ¿verdad? Todas están orientadas sobre lo bueno, y ahí se reconoce el amor. El verdadero amor es el que está orientado sobre lo que es verdaderamente bueno, y lo que es verdaderamente bueno es Dios. No hay más cosa más buena que Dios. Y lo que hay de bueno en la tierra, pues es un reflejo de Dios, lo que viene de Dios. Eso es lo que es bueno. Si nos fijamos bien, las cosas buenas de la tierra son las que Dios hizo, las que Dios quiso, las que Dios... Entonces debemos seguir finalmente estamos siguiendo a Dios, ¿verdad? Y todo tiene razón de ser, y todo lleva al mismo fin. O sea, todo viene de Dios y todo conduce a Dios, y por ahí conocemos si las cosas son buenas. Es que esto me divierte, esto me gusta, pero realmente eso te lleva a hacer tus obligaciones como Dios quiere. Eso te lleva a amar a Dios primero y también al prójimo, pero según Dios. Entonces en eso conocemos que una cosa es buena. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese sentido de la fe, porque es la fe que nos dice, no, esto está mal porque es contra tal mandamiento, o pues esto va contra las virtudes, o contra algo que yo oí que dijo nuestro Señor en el Evangelio. Entonces eso no es correcto, ¿verdad? Entonces debemos siempre tener ese reflejo de comparar lo que hacemos y decir, con la ley de Dios, con nuestra fe, ¿verdad? Hay cosas que oímos decir, pero que quieren nuestra fe, y a veces la gente dice, es que esto no es correcto, hay algo que molesta mi fe, me debilita en mi amor a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que dice el Papa Francisco que como se dice, que ofenden nuestro sentido cristiano. Entonces quiere decir que hay un problema, ¿verdad? Por ahí. Entonces hay que ver qué pasa, ¿verdad? Entonces tengo que defender mi fe, mi relación con Dios. Yo debo defenderla con toda mi fortaleza, como una fiera debo defender mi relación con Dios. Esa no debe nunca ser rota o desvirtuada. Yo debo estar unido a Dios por la fe, la esperanza, la caridad.
Y eso que aunque me quiten la vida, no puedo renunciar, no quiero renunciar. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa que nos dé el sentido verdadero de la caridad. Es la más bella de las virtudes, de todas las virtudes la más bella, pero los hijos del demonio han encontrado manera de dar un sentido falso a la caridad, desvirtuar lo que es la verdadera caridad, y nosotros debemos estar atentos para no dejarnos engañar y no fijarnos tanto en las apariencias cuanto en el fondo de las cosas, ¿verdad? Hay que razonar, hay que reflexionar, y con la gracia de Dios el demonio no nos va a engañar. Aquel que ama la verdad, Dios lo protege y lo guía. Dios no lo dejará que se pierda. Pidamos esta gracia a Nuestra Señora, a nuestra Reina, su corazón inmaculado, que ese corazón que nunca falló en ese tipo de cosas, nunca se hizo ese tipo de ilusiones, que era un corazón que realmente era obra de Dios y que era dócil a la gracia, a la fe. Ave María Purísima,